¿Me confirman audio, por favor? Se escucha, Elise. Ya. Tal vez alguna consulta sobre los viáticos sin cargo de rendición de cuentas, porque sin cargo es que te entregan un monto de dinero para algún objetivo específico de la empresa, del cual no rindes cuentas. Si cumples el objetivo, no rindes cuentas, y es algo, como dije, muy poco utilizado. Antes sí se utilizaba bastante eso sin cargo de rendición de cuentas, pero hoy con la tecnología ya se tiene una aproximación de precios, se puede hacer cotizaciones, todo, cosa que antes no se tenía certeza de cuánto valían ciertas cosas, no se podía sacar fácilmente el valor de ciertos artículos. Por estas razones que se utilizaba este concepto de viáticos sin cargo de rendición de cuentas. Hoy en día solo son viáticos. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta sobre este punto. Se puede formular qué son las primas anuales y los viáticos sin cargo de rendición de cuentas. Por lo general yo doy viáticos, digo primas, no doy viáticos, pero alguna vez he visto una práctica antigua que antes daba. Me dicen, pero aquí da viáticos sin cargo de rendición de cuentas. Ah, ya, por eso prefiero aclarar, por si encuentras una práctica con viáticos. ¿Sí? ¿Alguna consulta de esos dos ingresos? ¿Qué es lo único que haría? ¿Y esos viáticos a dónde se pondría? Iría acá. O sea, se sumaría junto con las primas. Si es que hubiera. ¿Sí? O sea, si aquí tuviéramos primas y viáticos sin cargo de rendición de cuentas, tendríamos que sumar los dos y anotarlo como ingreso grabado. ¿Sí? Sí, está bien. Grabados. Entonces, por eso es. Esos dos posibles ingresos puede haber. No entran a la planilla de sueldo, pero sí entran a la planilla impositiva. Entonces, desde ese punto de vista, puede haber estos dos ingresos, pero les aclaro que básicamente pongo más las primas. Ahí está. Las primas se han incluido, si hubiera viáticos, se incluiría. Esos son los ingresos grabados. Luego, el sueldo neto computable es simplemente hacer total ganado, es el total ganado, menos los aportes laborales, resto los aportes laborales y sumo los ingresos grabados. Eso es el sueldo neto computable. Total ganado menos aportes laborales más ingresos grabados. Eso es sueldo neto computable. Ahí está, sueldo neto computable. Como pueden ver, así se determina. Total ganado menos los aportes laborales, pero más los ingresos grabados. ¿Correcto? Es la diferencia. Tenemos sueldo neto computable de 99.164 en total. Ahora, la planilla impositiva nos dice, en este caso, para su cálculo, nos permite restar 2 salarios mínimos nacionales. Ojo, no estamos manejando el actual mínimo nacional porque muchos me dicen, pero el salario mínimo ha cambiado. Sí, pero desde mayo. Estamos en mayo. No. En mayo se va a aplicar. ¿Y cuándo se va a pagar? En junio. Entonces, por ahora no lo podemos aplicar. Por ahora. Terminando mayo ya lo vamos a poder utilizar. Por ahora, si esta planilla es de abril, tenemos que seguir utilizando el salario mínimo anterior, 2.122. 2.122 por 2. Porque dice menos 2 salarios. Entonces, 2.122 por 2, 4.244. ¿Qué es lo que me está diciendo? Es, el Estado autoriza que se reste 2 salarios mínimos nacionales al sueldo neto computable para que reduzca la base del impuesto. Porque si saco impuesto de 23.000 me va a salir un impuesto alto. Pero si hago que disminuya esa base, entonces el Estado otorga o permite que se descuenten 2 salarios mínimos nacionales porque considera
que el trabajador o cualquier persona siempre hace unas compras que no tienen factura. Y como no tiene factura, no tiene cómo recuperar esos gastos que ha hecho con impuesto. Por esas razones que permite el descuento de 2 salarios mínimos nacionales al sueldo neto. ¿Correcto? Entonces, a algunos les beneficia esta situación. Ya 4.244 descontar es bastante para muchos. Ahí tenemos 4.244. Vean que esos 2 salarios es para que disminuya la base imponible. Entonces, al sueldo neto menos 2 salarios mínimos nacionales, 23.000 menos 4.000, voy a tener 19.000. Mi base imponible ya es más baja. Sirve para eso. Tenemos 12.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 3.000, 2.000 y 2.390. Ahora, ¿qué pasaría? Y aquí voy a anotarlo eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso, hipotético? ¿Qué pasa si el sueldo neto computable es 4.100 y mis 2 salarios son 4.244 y me sale negativo? ¿Qué es lo que se hace en este caso cuando me sale negativo? En ese caso me dice que ese negativo se va a absorber por los 2 salarios. ¿Cómo? Que menos 144 lo voy a restar a 2 salarios para que salga 0. ¿Está entendido eso? No puedes sacar negativo en la base imponible. ¿Lo restamos o cómo? Eso es lo que he hecho. Si aquí, por ejemplo, fuera 3.500 menos 4.244, ¿cuánto sale negativo? 744. Pregunto, ¿puede salir base imponible negativa? No. No. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se haría en este caso? Lo restamos con el segundo salario, ¿no? A los 2 salarios les resto los 744 para que salga 0. Ay. ¿Vamos bien? Sí, dice. ¿Ok? Eso en algún caso les va a salir en el ejercicio, si es que les sale en algún ejercicio. Aquí, por ejemplo, no me ha salido así. Todos tienen base imponible positiva. La base imponible siempre va a ser positivo o 0. Nunca puede ser negativo. Claro, ningún impuesto se calcula sobre base negativa. Entonces, vean, eso es lo que se hace en este caso. ¿Sí? Como ejemplo. Recién podemos sacar el 13% de la base imponible. El IVA es el 13% de la base imponible. Y obviamente sin decimales. 2.518 es el impuesto acá. 1.588, 848, 696, 13%, 506, 13%, 503, 13%, 383 y 13%, 311. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Tenemos los 311. Ahora, ya tenemos el impuesto determinado. De este caso sería 0, desde luego. 13% de 0 va a ser 0. Eso es lo que te tendría que salir. No puede salir más de eso. ¿Sí? No puede salir base negativa y encima impuesto negativo. O sea, no hay esas figuras, pero a veces uno cuando no entra a la clase y hace sus cálculos, saca hasta negativos. Impuesto de una base negativa. Cuando se explica que no hay esos resultados negativos. Ok, tenemos ya el impuesto. El impuesto es 2.500, 1.500. Esto debería de llevar aquí a la planilla de sueldos y anotar este impuesto. Pero el Estado dentro de la concepción del RCIVA, en su momento ha diseñado que no solamente
tiene derecho a 2 salarios el trabajador, sino que adicionalmente también se puede descontar al impuesto 13% de 2 salarios mínimos. O sea, ¿qué me voy? Fuera de estos 2 salarios, tengo además otros 2 salarios, pero en forma de crédito fiscal para descontar. Veamos. O sea, aquí me da 2 salarios mínimos nacionales. En palabras más, palabras menos. Me otorga disminución de 4.244. Sí. Y acá me otorga otros 4.244, pero el 13% de eso. Como si tuviera una factura. Por eso dice IVA crédito fiscal 13% de 2 salarios mínimos nacionales. No es de esta columna. Son de otros 2 salarios mínimos nacionales. ¿Está entendido? Entonces, cuando uno calcula el RC-IVA, tiene que entender que en el fondo son 4 salarios mínimos que no va a pagar de impuestos. Por eso es que no a muchos les llega a pagar impuestos. Porque si sumamos 4.244 más 4.244, en el fondo es como si no estuviera pagando impuestos de 8.488. O sea que si gano menos de 8.488, no voy a pagar impuestos, de hecho. Como vamos a ver ahora. ¿Correcto? Entonces, 4.244 por el 13%, ¿cuánto sería? Vamos a calcular. 4.244, que son 2 salarios mínimos nacionales, por el 13%, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería ese 13%? Redondear. 552. O sea, además de esto, 2 salarios, tengo 13% que puedo descontar al impuesto. A esto va al impuesto directamente. Entonces veamos. De toditos va a ser 552. Desde luego que sí. Pero vamos a analizar ya en particular qué ocurre en ese caso. Entonces, en el momento que tenemos impuesto a pagar, el Estado nos dice, puedes utilizar 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Pero, ¿qué pasaría si fuera 0? Como no tienes impuesto a pagar, ¿cuánto sería el 13% de 2 salarios? 0. ¿Por qué? Porque este 13% el Estado lo concede para compensar. Se dice a los trabajadores se les deja compensar 13% de 2 salarios mínimos nacionales para compensar el RC-IVA. Y la pregunta es, ¿y si no tengo RC-IVA? Entonces no tienes derecho a esos 2 salarios. Porque si el objetivo es compensar RC-IVA y no tienes RC-IVA, entonces no tienes derecho a los 2 salarios. En sencillo, si el monto del RC-IVA es 0, ¿cuánto es el 13%? 0. Si el RC-IVA tiene un monto, entonces sí puedes utilizar el 13% de 2 salarios. ¿Entendido esa parte? ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta sobre ese punto? ¿Cuándo sería 0 ese 13% de salarios? Si es que no tengo RC-IVA a pagar. O sea, como el ejemplo que puse al final. Si el RC-IVA es 0, 13% de los salarios también va a ser 0. En ese caso. Pero si tengo impuesto a pagar, entonces tengo derecho a 13% de 2 salarios. ¿Vamos bien? Ya. Ahora, IVA crédito fiscal del mes anterior se refiere a saldos que tengo de meses anteriores. A ver, pongamos esto. Cuando uno hace la planilla impositiva, cuando hagamos planilla impositiva, al final nos va a quedar saldo a favor
o del empleado o del fisco. Uno de los dos saldos nos va a quedar. Porque el saldo que quede va a ser o para el empleado, crédito fiscal, o para el Estado, RCI. Uno de esos dos saldos nos va a quedar. Ahora, ¿qué pasa si queda saldo a favor del empleado 1000? En esta planilla. Al siguiente mes, eso se llama IVA crédito fiscal del mes anterior. O sea, en la planilla de abril nos quedó 1000. En la planilla de mayo, ese dato va a venir aquí. Es el saldo del empleado que ha quedado de una planilla impositiva anterior. Eso se llama IVA crédito fiscal mes anterior. Entonces, si estamos haciendo la planilla impositiva de abril, ¿de qué mes es este saldo? A ver, ¿de qué mes sería? El mes de marzo sería, Alicia. Correcto. O sea que el dato que nos da en el planteo, vamos a traer el planteo, aquí está. En el planteo nos da estos datos. IVA crédito fiscal mes anterior, entonces, ¿de qué mes es? De marzo. Lo que ha sobrado en marzo, lo estoy trayendo a abril, todos los saldos a favor del empleado y lo tengo que actualizar. Entonces, ¿qué hago con este dato? Por ahora, solo copiar. En esta columna solo es copiar 500, 800, 550, 260, 120, 280, 300, 500 y 200. 3.510. Ahí está. Estoy copiando el crédito fiscal del mes anterior. Repito, el crédito fiscal del mes anterior es el saldo a favor del empleado, pero del mes de marzo. Lo que ha sobrado en marzo en esta columna, que se traslada a abril a esta columna. Así es como se traslada. Y si sobra a favor del fisco, se lleva a la planilla de sueldos para descontar. ¿No es cierto? Eso es lo que se hace. Entonces, dicho esto, tenemos saldos de marzo. ¿Qué se hace con esos saldos? Se tiene que actualizar. ¿Cómo? Utilizando las unidades de fomento a la vivienda. A ver, vamos a aplicarlo aquí. Las unidades de fomento a la vivienda. Necesito la UFB, en este caso, final, que sería el último día hábil, del mes actual. Y necesito la UFB inicial, que es último día hábil del mes anterior. En nuestro caso sería de abril y mes anterior sería marzo. Tengo que buscar último día hábil. ¿Qué es día hábil? Para impuestos. Ojo, para el Servicio de Impuestos Nacionales es esto. Como estoy actualizando un impuesto, es día hábil de impuestos, no de la empresa. En impuestos los días hábiles son de lunes a viernes directamente. Entonces, si es de lunes a viernes, lo que tenemos que buscar es en calendario, si el día hábil, veamos el calendario, último día hábil de marzo. Marzo, el último día era 31, cae en miércoles, es día hábil. Entonces, miércoles 31 de marzo, eso anotamos aquí. El 31 de marzo es el último día hábil. Y en abril, el último día hábil era viernes 30. Si cae, por decir, en mayo, por ejemplo, no en mayo, en junio, nada, a ver, otro mes, vamos a ver un mes donde caiga. Aquí está, por ejemplo, en febrero, el último día de febrero era 28, caía en domingo, no es día hábil. Se retrocede
A 27 tampoco es día hábil para impuestos. A 26. Si hubiéramos hecho de febrero, tendríamos que haber tomado 26 de febrero como dato. Se retrocede dentro del mismo mes, no pasa al siguiente mes. Eso es día hábil, último día hábil del mes. Entonces no va a pasar a otro mes. Dentro del mes tienes que retroceder hasta el último día hábil. Como en nuestro caso, en marzo está 31, está bien, y abril 30 ha caído viernes, entonces tomamos el 30 de abril como dato para las UFBs. 30 de abril y 31 de marzo. UFBs, entramos al Banco Central, descargamos las unidades de fomento a la vivienda. Ahí tenemos las unidades de fomento a la vivienda y buscamos los meses que nos necesitamos. 2019, creo que he encontrado, 2021. Aquí está, 2021. Tenemos ya proyectado UFBs hasta junio, por cierto. Marzo era 31. Aquí está. Marzo, último día, obviamente, es 31. Copio y traigo aquí de marzo. 2,36318. 2,36318. Ahí está, de marzo. Ahora de abril. Abril igual el 30 es día hábil. Copio UFB de abril. Aquí me da por si acaso las fechas. 30 de abril. Copiamos el dato y es 2,36568. Ya tengo las UFBs. ¿Qué se hace entonces? Simplemente lo que haces es dividir. Veamos esto. 2.36568 dividido entre 2.36318. Sale un factor, le restas 1, ¿sí? Le restas 1 y eso multiplicas por el mes anterior. En este caso me sale 0,53. 0,53 que tengo que redondear, como decíamos, sin decimales. Entonces voy a aplicar aquí la fórmula para redondearlo sin decimales. Me saldría 1. A ver, en gráfico sería esto. Tú haces 2,36568 UFB final dividido entre UFB inicial, 2,36. Me falta un 6, 36, 318. A ese resultado le restas 1. Ahí está. En toditos va a ser esto. Aquí te va a salir un factor de actualización. Eso se llama factor de actualización. UFB final entre UFB inicial menos 1, sacas el factor de actualización y eso se multiplica por 500, por 800, por cada uno. ¿Se ha entendido? Eso es lo que he hecho. Entonces, multiplicando por 500 me sale 0,52 y como dije, aquí se redondea. Entonces, redondeado es 1. En el otro es, vamos a ver un segundito, voy a anclar esto, F4, F4. Ahora sí, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Verifiquen, por favor, esos cálculos, cualquiera de los resultados, apliquen esta fórmula. Primero saquen el factor y multipliquen, por ejemplo, por 500, verifiquen si sale 1, o por 550, vean el resultado y redondéenlo para ver si es 1 o 0. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta de esto? ¿Alguna consulta sobre ese cálculo? Primero se saca el factor, ya hemos dicho con qué UFBs.
Si estuviera haciendo otra planilla y... ¿Perdón? Tal vez alguien tiene alguna consulta en alguno de los resultados. Vayan verificando. ¿Cómo que primero se divide? 236,568 entre 236,318. Primero divides y después de dividir, pues de 100 restas menos 1. O sea, divides, pones igual, menos 1, sacas un factor y ese factor es el que se multiplica. Se puedes guardar en memoria el factor y multiplicar por cada uno de ellos. Porque toditos va a ser el mismo procedimiento del factor. La diferencia es que cambia su saldo a favor. Si tienes saldo a favor, por ejemplo, en este caso bajo, no va a llegar ni siquiera a 1 su actualización, como en estos 4 casos, 5 casos en realidad. Pero en los demás sí. Si el saldo a favor fuera fuerte, por si voy a cambiar eso a 1200, por ejemplo, sigue siendo 1. A 2500, digámoslo así, ahí por ejemplo ya es 3. Entonces depende mucho de su saldo a favor. ¿Cuánto tiene? Su actualización puede ir en aumento. ¿Hay alguna consulta hasta aquí para pasar a la siguiente columna? Creo que no. Vamos a continuar entonces con... Esa es la actualización. Ese es el mantenimiento de valor. No se contabiliza nada de esta planilla por si acaso. No se contabiliza nada porque esto es para el trabajador. La empresa no tiene por qué actualizar este monto porque no está dentro de la contabilidad de la empresa. Eso es para el trabajador. Por ende, no se contabiliza esto. Muchos me dicen, ¿cómo sería el registro de actualización del crédito fiscal del mes anterior? Del formulario 200, no, de la planilla impositiva. No se contabiliza. Esta planilla se prepara para el trabajador. Entonces, no se contabiliza. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más puedo descargar en la planilla impositiva? O sea, ya tengo crédito fiscal de 2 salarios, crédito fiscal de mes anterior, encima de eso se actualiza y además tengo formulario 110. Puedo presentar el formulario 110 con mis facturas de gastos personales. A ver, cuando uno es dependiente de una empresa, tiene la opción de presentar su descargo con facturas en el formulario 110. El formulario 110 se tabulan o se llenan todas las facturas que has gastado y en este ejemplo, por ejemplo, en el primer caso, la suma de nuestras facturas da un total de 1,000 bolivianos. No quiere decir que tengo una factura, sino que todas mis facturas sumadas suman 1,000 bolivianos. ¿Qué facturas se permiten en el formulario 110? Todas aquellas facturas que tengan por lo menos en la escritura tu apellido, que esté tu apellido paterno y tu carnet. Tiene que estar tu apellido paterno y tu carnet. O sea, si tú tienes una factura, vas a comer a algún restaurante, quieres descargarte impuestos con esa factura, el RCIVA más concretamente, si es un gasto personal, pedí tu factura con mínimamente tu apellido paterno y tu número de carnet. Así te sirve para el 110. Existen ciertas facturas que no necesitan apellido paterno ni carnet. Por ejemplo, las tarjetas telefónicas o las facturas preimpresas. Tarjetas preimpresas, por ejemplo, las tarjetas de Entel, de Viva, de Tigo, no se puede poner apellido paterno ni carnet. Entonces, esas facturas se pueden descargar, siempre y cuando, por ejemplo, en este caso, ¿cómo verifican? El número telefónico que tú tienes
lo enlazan con la empresa donde has recargado la tarjeta y pueden verificar cuánto has recargado en el mes o en ese tiempo que estás declarando. Porque otros se agarran facturas de todo lado, de todos sus parientes, juntan las facturas y presentan eso. Y es poco creíble, ¿no? Que una persona, que un trabajador cada mes gaste 1.200 bolivianos en facturas, en tarjetas, cuando su sueldo a veces no es tan elevado. Entonces ocurre esas situaciones. El Estado puede controlar de esa manera. Pide reporte de un número específico, cuánto ha cargado, y te puede depurar y sancionar por eso, por presentación falsa de documentos de descargo. Entonces, mucho cuidado. También pasa, ¿no? Estas figuras de que, por decir, digamos, yo tengo que presentar factura y mi hermano se está comprando un auto, le digo, comprate, por favor, bueno, se está comprando algo, muebles, digamos. Sácamelo la factura a mi nombre para descargar. Ok. Puede también el Estado verificar la procedencia de facturas con apellido paterno y carnet, pidiendo a la tienda el nombre del depositario, quien ha depositado el dinero. Y si dice, no es esta persona, y yo no demuestro que el dinero ha salido de mi cuenta o el dinero ha salido de mis ingresos, me puede depurar el crédito. O sea, hay muchas formas de controlar. Hay muchas formas que engañan al Estado, pero el Estado también tiene muchas formas de verificar y corroborar si es un engaño o no. Pero eso si se toma la molestia de hacerlo, ¿no? Que rara vez lo hace. Entonces tenemos ese tipo de facturas. Y todas aquellas facturas de gastos en las que tú puedas descargar que el gasto lo estás realizando tú, que los gastos son reales y que lo estás haciendo tú. Por ejemplo, un gasto que es real, que no tiene apellido paterno ni tampoco es tarjeta, es la factura del ELPE. ¿Qué pasa si tú eres inquilino en una casa donde tú pagas el servicio, pero la factura no sale a tu nombre? ¿Puedes utilizarla? Sí. Si demuestras con el contrato de alquiler y la factura de el alquiler, donde indica que tú te haces cargo de los servicios, entonces ahí está. Tienes la prueba de que este gasto es real, aunque no esté a tu nombre. ¿Es válido eso? Desde luego que sí. ¿Cuántos días de antigüedad tienen que tener estas facturas? 120 días. O sea, si yo voy a presentar de las facturas de abril, puedo presentar 120 días hacia atrás. Valen las facturas para compensar en abril. Solo puedo presentar una sola vez, ¿no? Por ejemplo, si en marzo he presentado facturas, no puedo presentarlas también en abril, aunque estén dentro de los 120 días. Mucho cuidado con eso. Solo se presenta una sola vez. Pero por ahí me olvida una factura de marzo, la puedo utilizar en abril porque está dentro de los 120 días de antigüedad. ¿Sí? Eso es el formulario 110. En realidad es un formulario donde los trabajadores descargan sus facturas, o sea, anotan sus facturas, suman sus facturas y tienen derecho al 13% de esas facturas. Entonces, si en el planteo me dice facturas del formulario 110, me está dando la suma de las facturas. Y lo único que hago es sacar 13%. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de estas facturas, tal vez? Veamos. En los datos que tenemos es 1000. Entonces anotamos los 1000 por el 13%. ¿Sí? Ahí está. Redondear. Igual en todos los casos es sin decimales, por si acaso. 130. Luego tenemos 1300, 1200. 1300, ahí está. 1200 es el siguiente. Anotamos de 1200. Tenemos luego 1100, 800. 1100, 800. Posteriormente tenemos acá el dato. Ahí está, 104. Tenemos 200, 300. También hacemos con eso. Para 200 y para 300. Tenemos que anotar su 13%. No es obligatorio que los trabajadores presenten el 110. Si no va a pagar impuesto, no es necesario. ¿Sí? Él decide si presenta o no. Generalmente a las empresas no les piden cuando no pagan impuestos.
Pero si va a pagar impuesto, es casi obligatorio que presente factura, si no le van a descontar impuesto. Tenemos aquí de 300, 220 y 100. Veamos 220, aquí hay 220 y 100. De 100 es 13 bolivianos. Ahí está, 13. Noten, si me dice aquí el dato facturas del 110, saco el 13%. Pero si acá me dice IVA crédito fiscal formulario 110, si en vez de facturas me dice IVA crédito fiscal formulario 110 y me da unos montos, se copiaría, porque ya sería el 13%. Por eso noten la diferencia. No es lo mismo decir facturas del 110 que decir IVA crédito fiscal formulario 110. Si te dice IVA crédito fiscal, ya es el 13% y se copia. Pero si te dice facturas, haces lo que hemos hecho, sacar el 13%. ¿Vamos bien? Depende del dato que te dé. En algún caso, solo poner aquí IVA crédito fiscal 110. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Copiar. Pero ¿qué suelen hacer? Sacar el 13%. Si ya te da el crédito, solo es copiar. Pero si te da facturas, 13% de esas facturas es lo que se anota aquí. Mucho cuidado con esa parte. Esos son los, ¿cómo diríamos? Los ingresos que tiene, o los créditos fiscales que tiene el trabajador. Lo voy a pintar de azul por un momento. ¿Por qué? Porque el saldo a favor es, si el crédito es mayor, entonces en ese caso va a ir a la parte azul. A la parte azul de este formulario. Y si el favor del fisco es mayor, va a ir a esa columna. Entonces, ¿cómo hago esto? Fácil. Comparen. El RCI es 2.500. El crédito fiscal es todo esto. ¿Cuál es mayor? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es mayor desde su punto de vista? ¿El RCI o los créditos? ¿Cuál es mayor? El RC IVA. Entonces haces RCI menos los créditos. Ahí está. A favor del fisco. Ahora, para terminar, luego la siguiente clase vamos a terminar esta parte, pero esta parte quiero que me entiendan. Aquí, ¿cuál es mayor? Si el RCI es 311 y los créditos fiscales son todo esto, ¿cuál es mayor? Los créditos son mayores. Entonces, ¿a favor de quién? Del empleado. ¿Correcto? Sumas todo esto y restas el RCI. Eso lo que vamos a hacer la siguiente clase. Pero ya tenemos todos los datos. Así es como se determina a favor del empleado o a favor del fisco. ¿Listo? Les envío entonces hoy este archivo para que vayan revisando y la siguiente clase continuamos con, bueno, terminamos los saldos simplemente y algunas dudas que puedan surgir. ¿Listo?